Loja de antaño. Nuevamente con ustedes, amigos, un programa más de la serie Loja de antaño. Una nueva faceta de nuestra Loja de hace algunas décadas. Nuevos recuerdos vienen hacia nosotros para juntos recorrer imaginariamente esas calles de nuestra Loja de antaño. Nuestro invitado para este domingo 7 de febrero de 1988 es el señor doctor Jorge Hugo Rengel, un catedrático, un jurisconsulto, un profesor con un currículum amplio dentro de su vida profesional, que estamos seguros no hace falta extendernos más, porque su vida, su experiencia hablan de por sí de un personaje no solo conocido en Loja, sino en el país y otras naciones. El doctor Jorge Hugo Rengel aceptó nuestra invitación a este programa y conjuntamente con el licenciado Ecuador Espinosa se aprestan a narrarnos una de las tantas páginas de nuestra historia, de nuestro Loja de antaño. Continuando con el programa Loja de antaño, dialogamos con un ilustre escritor, un gran ensayista, un conocedor de la sociología lojana, el doctor Jorge Hugo Rengel Valdivieso, a quien le preguntamos cómo vio usted a Loja por los años 1919, es decir, cuando usted tenía 6 años de edad. ¿Cuál era la estampa de su tierra, doctor? Para mí es el año 1919 muy memorable. Cumplía los 6 años de edad e ingresaba a la escuela Miguel Riofrío. El profesor de primer año, que era el ilustre pedagogo don Virgilio Abarca Montesinos, comenzó haciendo una revolución en educación primaria en Loja. De tal manera que lo primero que hizo el señor profesor Abarca Montesinos fue hacernos conocer a Loja. Conocíamos nuestro barrio, era verdad, pero la ciudad de Loja mismo, que era pequeñita, no la conocíamos. Entonces salimos a conocer la ciudad, que limitaba por el norte con don Luis Arias, por el sur con don Luis Orrego, por el este con don Luis Enríquez y por el oeste con don Luis Paladines. Era, como decía el señor profesor, la ciudad de los 4 Luis. Era una ciudad pequeñita dentro de los ríos, dentro del delta que forman el río Zamora y el río Malacates. Tenía los monasterios o conventos que existen actualmente. Cada casa de Loja tenía un pozo para proveerse de agua dura, que la hacían tomable mediante filtros de arena. La gente que podía tener mayores recursos, o la que tenía mayores recursos, disponía del agua del Zamora, que estaba completamente lejos de la ciudad, y entonces tenían que traerla en acémilas, porque era la agua más pura, menos contaminada. La agua del Malacato siempre fue contaminada. Un río que corría por la vera de la ciudad fue el río de más confianza, el río más cercano, y por lo mismo el río más contaminado. La ciudad era empedrada, las calles de la ciudad eran empedradas. No había pues carruajes, sino
creo que en el año 20 o 21 que vino el primer carro de la familia Aguirre Palacios. Posteriormente vinieron unos Ford que introdujo el señor José Pío Iguren. Y esta es la cuestión en cuanto a vehículos. No había sino un coche que lo manejaba Tábara, el negro Tábara, y que salía de vez en cuando había alguna festividad para llevar al gobernador o a las altas autoridades de la ciudad. En toda la ciudad, las calles empedradas de la ciudad, con aceras de piedra caliza blancas, estaban llenas de acémilas y de pocos habitantes. Había por la mañana los burros lecheros que llevaban la leche a las casas grandes, a los dueños de latifundios. Luego venían los cabrestillos y caballos que traían la leña de las fincas cercanas a venderlo al público. Y había pues un silencio de pueblo, de un pueblo que no tenía vehículos. Actualmente no es posible comparar con ninguna de las cabeceras cantonales de Loja, porque estas cabeceras cantonales, si bien son unas ciudades pequeñas, como fue Loja en 1919, ya son ciudades con regular tráfico motorizado. Viven la época actual. Otra cuestión que me impresionó de esta ciudad eran los mercados. Habían dos mercados, uno en San Sebastián, en los portales de la Plaza San Sebastián, y el otro era en el Camal, que se encontraba situado en la esquina de las calles Bernardo Alivieso e Imbabura. Allí había el Camal y funcionaba el mercado de San Francisco, se llamaba. La gente de Loja, pues, por estas circunstancias de aislamiento, era una gente absolutamente simple, simpática, sincera. Había en la familia la costumbre de hacer sobremesa, la conversación era lo fuerte en toda la relación social, las visitas que se hacían continuamente para mantener las relaciones familiares y de amistad. Había una interesante industria molinera que aprovechaba la potencial hidráulico de los dos ríos. El río Malacatos movía los molinos del señor Manuel Samaniego y Virgilio Samaniego y daba la suficiente energía para la planta de luz eléctrica de la compañía Borneo. El río Zamora movía los molinos del doctor Serafín Larriba, de don José Miguel Iguren, y pasaba al molino de San Francisco y luego atravesaba el Camal para hacer la limpieza correspondiente. No había pues un servicio de alcantarillado. En la calle Olmedo, hasta la esquina de la Miguel Riofrío, había un molino que pasaba por media calle y que tornaba hacia el oriente y que servía como de alcantarillado abierto. Las demás casas tenían un noque, así se llamaba, donde se acumulaba la basura y todas las sustancias que debían de botarse y que hoy ya se mueven a través de los servicios higiénicos. Los dueños de las cuadras cercanas se encargaban de recoger esa basura ya convertida en abono y llevarla pues por medio de acémilas o carretas tiradas por acémilas para fecundar sus alfalfares y huertos de hortalizas, etcétera, que existían ya en Loja. No había sino un colegio secundario
que era el Bernardo Valdivieso, que era mixto, pero no había sino por excepción mujeres. Habían escuelas primarias de la Caridad de la Miguel Río Frío, de los Hermanos Cristianos, y un instituto industrial que para la enseñanza de las mujeres, que lo regentaba una gran educadora, la señora Gómez de Ruiz. Por otra parte, existía para los efectos de educación una dirección de estudios que por mucho tiempo estuvo virtualmente dirigida por un ilustre lojano, el canónigo Loaiza, Lautaro Loaiza, que tenía unas relaciones con alemanes de ese entonces, y entonces pudo introducir todos los métodos pedagógicos alemanes a la escuela fiscal de Loja y a las escuelas también confesionales. Las escuelas confesionales tenían muchísima importancia, me recuerdo que una educación en la escuela de los hermanos duraba, o la escuela de las Marianas, o de la Inmaculada, duraba 8 años, pero el alumno salía bastante capacitado, el alumno de sexo masculino, para una serie de quehaceres. Sabía un principio de carpinterías, de pintura, de escultura y de otros quehaceres artesanales. En cuanto a las mujeres, era mucho más amplia la situación. Había la pequeña industria que enseñaban, les enseñaban la lencería, tejían, además sabían pintar, hacer flores de cera, es decir, una artesanía curiosa que iba incluso a la pequeña industria que iba a la fabricación de licores. Yo recuerdo las cremas de limón, las cremas de rosa, las cremas de una serie de otros ingredientes que se vendían en las casas de Loja y que tenían un gran valor como pequeña industria. Pero todo eso ha ido desapareciendo. La industria molinera se fue cerrando paulatinamente cuando vino la gran importación de harina norteamericana, que cerró los molinos de Loja. La luz eléctrica en comienzo era suficiente, era una ciudad muy pequeña y la luz era más o menos clara, pero conforme fue creciendo la ciudad, la luz eléctrica fue opacándose, a tal punto que ya en 1928 propiamente no existía. Allí fue lo que el doctor Adolfo Alarezo, desde el Consejo de Loja, programó la planta Chile, que fue uno de los grandes adelantos de Loja, apenas con 80 kilovatios. Posteriormente ustedes ya saben la historia de la electrificación de Loja. Hizo el señor periodista el cuadro que vi con respecto a la ciudad de Loja. Es la ciudad que nunca le he olvidado. Y le debo agregar que en la plaza principal existía ya la estatua de Bernardo Valdivieso, pero no había el parque lo construyó el señor José Miguel Iguren en 1922 y se inauguró en el centenario de la batalla de Pichincha. En la plaza de San Sebastián servía de estadio, allí jugaban los grandes equipos de Loja con los equipos de las unidades militares que en ese entonces guarnecían Loja. Si penetrar pudiera de nuevo en la frescura de tus hermosas calles henchidas de fragancia colonial, si pudiera los sueños de la infancia juntar en tu regazo, cual flor de ternura.
Hacemos un paréntesis, amigos oyentes, para también oír nuestra música, que es expresión, es recuerdos, nostalgias de tiempos pasados. Voces del recordado dúo Guerrero Valladares, escuchábamos de Víctor Valencia el pasillo Aquellos Ojos. Y continuamos con la programación de este domingo y nuestro invitado en Loja de Antaño, el doctor Jorge Hugo Rengel. Doctor, en ese estado de aislamiento que usted nos dibuja de Loja, había sin embargo grandes pensadores como un personaje que usted lo ha mencionado, el doctor Lautaro Loaiza. Había gente como Pío Jaramillo Alvarado, como Agustín Cueva. Todos ellos soñaban en salir del aislamiento mediante otros medios de comunicación, como aquello del ferrocarril, como aquello de la aviación. ¿Qué opina usted de esos grandes soñadores? Sí, es verdad, señor periodista, que esa fue la aspiración de Loja. Y los grandes lojanos que usted ha mencionado propiciaron y lucharon en el Congreso Nacional por la extensión del ferrocarril
de Cibambe, Cuenca, Loja, por una parte, y por otra, la construcción del ferrocarril Puerto Bolívar, Loja, Zamora. Y era un sueño porque aún el automovilismo no se había desarrollado como se desarrolló a partir del año 20. Entonces, las grandes vías de comunicación estuvieron servidas por ferrocarriles. Y el ferrocarril del sur, que puso en unidad las dos grandes regiones de la patria, era un ejemplo, y todo el mundo aspiraba que ese ferrocarril que subió los Andes con gran dificultad podía llegar también a Loja y podía atravesar y llegar a Zamora. Yo recuerdo que esta aspiración se concretó en un hermoso cromo que obsequiaba don Manuel Ventimiglia allá por el año 1920, en que había la aspiración del ferrocarril Puerto Bolívar, Loja, Zamora. Había un estudio hecho por unos ingenieros franceses, especialmente contratados por el general Eloy Alfaro, pero naturalmente el ferrocarril que a Loja fue una aspiración que pronto se esfumó, porque el adelanto del automovilismo hizo posible que se abran las carreteras y con ella se venzan las grandes gradientes que siempre existen en la región andina. Los ferrocarriles son muy aptos para las regiones planas. No pueden funcionar económicamente sin una gradiente no menor del 5%. Cuando un ferrocarril se va a los Andes, como el de la Oroy en el Perú, que tuve la oportunidad de conocer, o con el ferrocarril del sur, en el que viajamos hasta no hace mucho, se veía las grandes obras de arte que tenían que realizar, túneles, zigzags peligrosos como el de Cibambe, la nariz del diablo que se llamaba, que disminuían el valor de los ferrocarriles en cuanto a su producción, pero que constituyendo únicamente fases del ferrocarril, como en el caso del ferrocarril del sur, era siempre conveniente. Después, cuando la técnica iluminó este aspecto del progreso humano, se vio que el ferrocarril a Loja era una utopía, y no se sabe cómo en la actualidad todavía algunas personas piensan en el ferrocarril eléctrico. No, la topografía de Loja, si conocemos perfectamente lo que es un ferrocarril y el poder que tiene el ferrocarril y hasta cuándo es económico el ferrocarril, no es para los Andes, menos para la provincia de Loja. Cruzar de Puerto Bolívar a Zamora en ferrocarril sería sencillamente una utopía, si no por decirlo menos. Esto fue lo que pasó con el ferrocarril. Se inició incluso el ferrocarril Puerto Bolívar-Loja, pero de una forma completamente inmoral, porque los contratistas, sabiendo bien la dificultad que significaba subir a los Andes, hicieron tanta curva en la costa donde no tenían necesidad de hacerlo, sino de aprovecharla para hacer las grandes rectas, hasta que llegó a Piedras, en Piedras, que era la estación desde la cual comenzaba a subirse a los Andes. Allí quedó paralizado el ferrocarril. Posteriormente se retiró las rieles porque ese ferrocarril de vía angosta no servía absolutamente para nada. En cuanto a la aviación, el señor doctor Lautaro Loaiza, hombre, como decía en antes, conectado con la Alemania y con el progreso alemán, indicaba en Loja que lo primero que tenía que llegar a Loja para sacar de su aislamiento era la aviación, que posteriormente a la aviación ha de llegar a las carreteras. Y así ocurrió. Y esto lo conoce ya todo el mundo en Loja, porque es un asunto de la historia contemporánea. Los vuelos a Loja le inició la compañía Z
una compañía de origen desde 1927, desde Puerto Bolívar a Loja. El señor doctor Loaiza pensó que se debía construir aeropuertos en todos los lugares que sea posible en la provincia de Loja para que la aviación llegue y nos saque del aislamiento. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en una república muy parecida a la nuestra en cuanto a la topografía, como es Bolivia. En Bolivia, hasta actualmente, encontramos que lo primero que hay en las ciudades bolivianas es el campo de aviación. Las malas carreteras apenas si se usan, los usa la clase pobre porque no tiene otros medios de viajar, pero la clase media y las clases que tienen el monopolio de la riqueza usan siempre la aviación. Que los tiempos pasados fueron los mejores días, ya lo dijo el poeta en su inmortal elegía. Solo entonces insinuó con esta cita un brindis postero a nuestra dulce ayer. Los días, los meses, los años han pasado. Solo entonces recuerdos quedan como las notas que canta el amor, que sin fronteras vienen a este programa voces de nuestra Loja. En la parte musical escuchábamos a los hermanos Guerrero
con Valladares cantándonos el vals El Indio. Estas grabaciones se hicieron en los estudios de Centinela de Sur, allá en el año de 1972. Las guitarras le corresponden a Galo Terán. Y continuamos en la parte complementaria de nuestro programa de este domingo con nuestro invitado de honor, el doctor Jorge Hugo Rengel. Doctor, usted fue un gran observador. ¿Cómo eran los caminos de Loja hacia la provincia? ¿Cómo eran esos pueblos de la provincia, hoy convertidos en cantones y parroquias? Esa situación era verdaderamente horrenda. Caminar en verano era difícil. Los caminos de herradura eran completamente estrechos. En cuanto a la estación invernal, se acentuaba, los caminos de herradura se convertían en fangales, en unas vías imposibles de transitar. Yo recuerdo que una ocasión que estaba a fines de diciembre, en el cantón Alamor, presencié un ajetreo tremendo, las gentes acopiando leña y grandes piedras que salían a Santa Rosa, de los comerciantes. Entonces averigüé por qué esa inusitada actividad. Entonces me indicaron: señor, estamos a pocos días del invierno. Viene el invierno y no podemos ni siquiera proveernos de leña, porque usted va a ver, si usted se quiere en este invierno, cómo llueve en Alamor. En cuanto a los caminos, tenemos que aprovechar este único mes para traer de Guayaquil todo lo que necesitamos vender en nuestro almacén durante el invierno. En invierno no es posible traficar ni las personas, menos las cargas. Esta era la realidad, señor. Pueblos completamente abandonados, sin luz, sin alcantarillas, sin agua. Todo era completamente primitivo. No teníamos esperanza siquiera de progresar, pero naturalmente. El progreso es una ley natural. Y la Loja que vimos nosotros en 1920, en la década del 20 al 30, ya no existe. Absolutamente no existe. Pocos caminos de herradura quedan aún en servicio. Tenemos los caminos vecinales que, al fin y al cabo, si quieren, en la época de verano sirven para algo. Y ojalá poco a poco logremos conseguir que estos caminos se conviertan en unas vías permanentes. Por lo demás, ya tenemos una red de carreteras de tercera o cuarta clase que unen las cabeceras cantonales. En este momento, como usted sabe, señor periodista, tenemos ya una gran vía pavimentada de Catamayo a Gonzanamaya, Cariamanga. Ojalá ese sueño de tener nuestras cabeceras cantonales unidas por carretera asfaltada se cumpla pronto. Pero la situación de los pueblos era completamente grave. Yo he leído en la historia que cuando, a raíz de la batalla de Tarqui, el libertador Bolívar ordenó al general Flores que tome las provincias orientales que pertenecían a la patria, el general Flores le dijo que no era posible porque carecían de vías de comunicación. Efectivamente, esta era la situación que aún se proyecta en la región amazónica, la falta de vías de comunicación. ¿Cómo era el Valle del Catamayo? ¿Cómo era Catacocha? ¿Cómo era Macará? ¿Cómo era Sosoranga, Cariamanga? Aquellos cantones que usted conoció. El hoy cantón Catamayo es absolutamente joven. La fundación de la parroquia Catamayo es de 1933, de mayo de 1933. Cuando se fundó la parroquia Catamayo, había en lo que es hoy ciudad de Catamayo unas 4 casas.
El camino propiamente no pasaba por Catamayo, sino por el barrio de Trapichillo. Esa era la vía y el caserío de Trapichillo era mucho más antiguo y de mayor consideración. Se viajaba por una vía muy difícil, porque cruzaba el Villonaco, y cruzar el Villonaco en invierno era un asunto sumamente grave. Tenía el pasajero que salir de Amula, de Loja, atravesar una zona de unos 15 o 20 kilómetros, absolutamente lluviosa y fría por la altura de Villonaco. El camino de Herradura pasaba por una altura mayor que la que pasan los dos ramales de la carretera actual. Se bajaba por ese camino con una bajada completamente difícil, escabrosa, y solamente encontramos una vía ya transitable cuando llegamos al plano. De allí teníamos que avanzar a San Pedro y subir por la famosa cuesta de Mataperro para lograr la altura de las Chinchas. De allí bifurcaban los caminos como hoy bifurcan para la provincia de Loja y para la provincia de Loro. Catacoche era una ciudad completamente aislada. La distancia de Loja a Catacoche era de día y medio a 2 días. De Catacocha, que era una ciudad, como digo, pequeñísima, asentada como está en las estribaciones del Pisaca. Posiblemente sería una población de unos 2.000 habitantes, no más, en ese entonces. De ahí teníamos para viajar a Celica que hacer también una jornada y media. Celica está situada a una altura considerable y teníamos que subir la famosa cuesta de Huachanamá con gran dificultad y de ahí bajar unos 20 kilómetros para llegar a Celica. De Celica sí se veía, por lo menos en las mañanas que son claras y luminosas en ese pueblo, la frontera con el Perú. De ahí hay un plano inclinado que nos conducía al Zapotillo a través de una serie de poblaciones pequeñas como Pozul, como Sabanilla, como Pindal, admirables porque ya tienen otra topografía y tienen una población completamente activa en cuanto a la agricultura y la ganadería. Y bien, amigos oyentes, vamos a finalizar la primera parte de este programa Loja de Antaño con nuestro invitado, el doctor Jorge Hugo Rengel, invitándoles para el próximo domingo la complementación del mismo. Para finalizar esta mañana y este programa, vamos a oír otra página musical, en esta vez de un autor lojano y cantado por lojanos. El pasillo Me duele el corazón. Lo interpretan los hermanos Guerrero y Valladares, las guitarras de Galo Terán. Te nombro cuando sueño.
así, amigos oyentes, llegamos al final de un programa más de la serie Loja de Antaño, en su primera parte con nuestro invitado para este domingo, el doctor Jorge Hugo Rengel. Les invitamos así pues, amigos, para el próximo domingo, a igual hora que la de hoy, para complementar otra de las páginas históricas de nuestro Loja de Antaño. La colaboración, una vez más, de nuestro distinguido amigo, el licenciado Ecuador Espinosa. Una vez más, gracias a la atención de ustedes, y será pues hasta la próxima semana. Muy buenos días.